Pablo entró en la sinagoga, estábamos hablando que él llegó a un lugar religioso. Él llegó a la sinagoga donde personas venían como hoy día vinieron a un lugar buscando de Dios, teniendo que escuchar de Dios, con un hambre, con un sed. Y iban a la sinagoga, pero dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que habían unos que endurecieron sus corazones. Se endurecieron su corazón y no querían escuchar. Y dice la palabra de Dios, y Pablo se fue de ese lugar. Dice la palabra de Dios que nos enseña que él fue a una escuela de uno que se llamaba Tarrín. Y él fue a esa escuela y él estaba enseñando la palabra de Dios. Y los que tenían hambre venían. Ellos llegaron a ese lugar porque querían escuchar más de Dios. Entonces él salió de la sinagoga y llegó a esta escuela. Dice el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 10. ¿Tienen Biblias? Si quieren apuntarlo. Dice Hechos 19, capítulo 10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Una vez más vemos a Pablo que él estaba predicando por 2 años más. Una hermosa cosa es que dice la palabra de Dios que salió el evangelio y que todo Asia venían a Dios. Dice aquí una vez más, el 10 dice, y así continuó por un espacio de 2 años, Pablo predicando, enseñando, ministrando, de manera que todos los habitantes de Asia, judío y griego, oyeron la palabra del Señor. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo fue que Asia escuchó todo? Dice la palabra de Dios, todo Asia. Porque lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que nosotros estamos escuchando, lo que el Espíritu Santo dice, escucha esto porque esto es palabra de Dios. Pablo lo estaba haciendo por 2 años ahí en esta escuela. Y nosotros estamos aceptando, nosotros estamos escuchando, nosotros estamos recibiendo y viendo que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Entonces nosotros hace un efecto. ¿Qué de los demás? ¿Qué del otro? ¿Qué de mi vecino? ¿Qué del que trabajo con él, que está a mi lado todo el día? Yo he recibido y quiero que ellos también reciban esto. Dice la palabra de Dios, Pablo escribiendo a los de Éfeso, dijo esto. En Éfesos 5:14 dice esto. Por lo cual dice, despertad, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Para cada acción, cuando nosotros tomamos una acción, hay una reacción. Algo va a pasar y cuando nosotros movemos, algo va a pasar. Dice la palabra de Dios una vez más, dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate. Escucha, ya es otro día, ya es un tiempo de despertar. Entonces sigue, dice, levántate. Ya que estás despierto, levántate por la acción. ¿Y qué es la reacción? Y te alumbrará a Cristo. Él te va a enseñar. Él va a alumbrar el camino. Jesús dijo una vez más, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos que reaccionar. Y dice aquí, despertad tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. El 15 dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, y no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estuve compartiendo con el servicio en inglés que nosotros, dice la palabra de Dios, en otra versión dice, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Mira cuánto tiempo hemos gastado y dónde estamos. Y entonces Dios está diciendo redimir el tiempo con nuestros hijos, el tiempo con nuestros hermanos, nuestros padres, redimir el tiempo que fue pasado. Les compartí que yo estoy redimiendo el tiempo con mis hijos. Estamos haciendo cosas que yo les negué por mi caminar en el mundo, el tiempo perdido. Y dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia
como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando o redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Dice el 17 así: por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces aquí estamos viendo que Él está diciendo, no seas insensato. Él está diciendo, sino entendiendo de cuál sea la voluntad de Dios. Pues, ¿qué es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué es la voluntad de Dios para esa persona que está en la calle? ¿Qué es la voluntad de Dios para ellos? ¿Qué es la voluntad mía? ¿Qué quieres tú de mí, Dios? Dice en 2 de Pedro, apúntenlo, dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no es el Señor no retarda en su promesa, según algunos que tienen por tardancia, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos progresen al arrepentimiento. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Que ni uno perezca. Que ninguna persona perezca, pero que todos vengan al fruto, como dijo Juan el Bautista, al arrepentimiento. Dice uno, hay que venir. La voluntad de Dios es esto, que nadie se pierde. Que ese vagabundo que camina, mira, pues nosotros tenemos que pensar, ese hombre que está caminando con su carreta, ahí está, lleno de cosas que no sirven. ¿Qué es la voluntad de Dios para ese hombre? La voluntad de Dios es la misericordia que Él tiene para nosotros, que es que ninguno se pierde, pero que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Una vez más, es dar la vuelta. Dicen, estoy en este rumbo, tengo que cambiar cómo estoy viviendo, tengo que cambiar las cosas que yo estoy haciendo que está afectando a mi familia, mis hijos, mi mamá, todo. Tengo que cambiar, hay arrepentimiento y me doy la vuelta. Entonces dice el Señor, no retarda en su promesa. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo en nuestra vida. El Señor no retarda en su promesa según los que tienen por tardancia, sino que es paciente. ¿Para quién? Para nosotros. Le doy gracias a Dios que Él tenía tanto paciencia para mí. Y tantas veces que yo me di la vuelta y tantas veces que yo caí, pero Dios veía algo y dice, yo te amo. Y tiene paciencia para con nosotros y compartir lo que nosotros tenemos. ¿Ves? Lo que Dios ha hecho en mi vida, solamente estoy diciendo y estoy dando testimonio de lo que Él hizo en mí. Componiendo la mente, componiendo el corazón, me sanó. Y con tanta alegría digo, esto es para usted también. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Por 2 años él estaba compartiendo el Evangelio. Él estaba compartiendo lo que él llegó a conocer a Cristo el Salvador. Él claramente conocía y entendió que Jesús en la cruz murió por mí. Pablo decía, él estaba matando a cristianos. Él estaba muy lejos de Cristo. Y Cristo vino a él y él cayó y lo creía y lo estaba compartiendo con todos. Que Dios me perdona, que Dios me lava, que Dios me limpia y Él quiere algo mucho más para mi vida de lo que yo he llegado a hacer. Nosotros nos miramos y decimos, ¿qué quiere Dios conmigo? Mírame. Pero Dios te llama, dice, déjame hacer algo en tu vida. Mira hasta dónde llegaste, mira dónde estás. Dejar que yo haga algo en tu vida, compartir y restaurar la esperanza de uno. Cuando uno ya no tiene esperanzas, restaurar la esperanza, compartir lo que Dios ha hecho en mí con otro. Entonces estamos viendo que Dios quiere que nosotros compartamos así, como Pablo, redimiendo el tiempo que nosotros hemos perdido. Dios dice a redimir el tiempo, mirar. El 11 dice esto, y hacía Dios
Pablo está predicando, Pablo está compartiendo, y dice aquí en el 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. ¿Quién lo estaba haciendo? Dios. Dios estaba haciendo algo extraordinario en las manos de Dios, de Pablo. Digo, una vez más el 11, escuchen, y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Ves? Él aquí es maravilloso porque mira, Él no solamente está haciendo un milagro, Él está haciendo un milagro extraordinario. Entonces nosotros decimos y nosotros podemos ver, pues eso es un milagro ordinario. Eso es un milagro ordinario. Pues nosotros vemos un milagro y decimos, no hay un milagro extraordinario. Nosotros vemos que todo lo que hace Dios es maravilloso. En esto vemos esto, que Dios está haciendo un milagro hoy. Dios quiere hacer, nosotros estamos diciendo, los milagros, ¿cuál milagro? Nosotros no vemos a milagros hoy día. Hermano, el reino de Dios es compuesto de milagros. Es un milagro que yo esté aquí. Mi madre sabe bien dónde yo estuve. Mi esposa sabe bien dónde yo estuve. Es un milagro. Y el reino de Dios es lleno de milagros de lo que Él ha hecho en tu vida, en tu matrimonio. Dios está haciendo y componiendo su reino lleno de milagros. Se compone el reino de Dios en milagros. Y aquí dice la palabra de Dios, pero Él hacía milagros extraordinarios. Entonces vemos que hay algo más. Es Dios el que está haciendo esto y Él está confirmando por medio de estos milagros que estas obras de Dios, que gente están viniendo a Cristo, que las vidas están cambiadas, que el matrimonio es sanado, que hay vida donde había puro muerte y Dios está haciendo un milagro y esto lo que confirma es la obra que nosotros estamos haciendo, lo que ustedes están haciendo hoy día es un milagro. Y Dios está componiendo su reino por medio de los milagros, de lo que Él ha hecho, no solamente en mí, pero en usted. Y Él está confirmando la obra por medio de Pablo y los milagros. Pero vemos aquí que Él está haciendo milagros extraordinarios. Dice en Lucas, el Evangelio de Lucas, dice esto, 4:18. Jesús hablando dice esto, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres, no a los ricos. Cristo vino para el Evangelio para nosotros los pobres. Él una vez más, Él no vino a un palacio, Él no nació en un palacio, Él nació en un pesebre. Él nació con los pobres. Él no vino a los reyes, Él no vino a los príncipes, Él no vino a los sacerdotes. ¿Sabes con quién vino? Con los pastores, que estaban tendiendo las ovejas, que ellos estaban afuera en el frío, ellos estaban ahí batallando con los animales, cuidando con el peligro. Él no vino a los príncipes, Él no vino a los sacerdotes, Él vino a los pastores que estaban trabajando afuera. También Él no vino a un palacio, Él vino a un pesebre. Y aquí también dice el Señor, dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Otra cosa que es muy importante es que tú puedes tener todo. Puedes tener dinero en el banco, puedes tener una casa bonita, un carro del año y todavía ser pobre dentro de ti y decir, no, yo no tengo nada. Todo esto no es nada, porque lo que yo quiero es algo por adentro. Dios, haz una obra en mí. Yo quiero sentir paz. Yo estaba compartiendo que cuando yo estaba enseñando a unos niños
Porque a mí, parecer, el Evangelio no me importa si son de 2, 3 años, 5 años o 99 años. El mensaje es lo mismo y les dije a los muchachitos, ¿quién necesita paz en su hogar? ¿Quién quiere paz en su hogar? Levanten la mano y todos los niños dijeron, nosotros necesitamos más paz. Y si había una tienda que estaba vendiendo amor, ¿quién necesita más? ¿Quién iba a ir a esa tienda para recibir más amor en tu casa? Por mamá, por papá. Y todos los niños se levantaron y dijeron, nosotros necesitamos eso. Yo quiero eso. ¿Ves? Dios dice aquí que Él vino a los pobres. Dice aquí la palabra de Dios, las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos y a poner a libertad a los oprimidos. Yo muchas veces, y lo saben bien, que yo he compartido que los doctores no pueden componer un corazón que está quebrado. Yo he ministrado a familias y dice, duele mucho. Esto no sé si va a sanar. El doctor no lo puede sanar, pero Cristo sí, porque Él vino, dice la palabra de Dios, me ha enviado para sanar al quebrantado de corazón. Va a ser un milagro. Va a ser lo que los doctores no pueden hacer. También dice proclamar libertad a los cautivos. Quiero dejar de hacer estas cosas. Quiero dejar de tomar, que está afectando a mi familia. Quiero dejar la droga. Y dice la palabra de Dios a proclamar libertad a los cautivos. La vista al ciego. No veo salida. Esta vez sí lo hice y lo hice bien porque no veo salida de esta. Y dice aquí la palabra de Dios para dar vista a los ciegos y poner a libertad a los oprimidos, para librar, para dar esperanzas. Dice la palabra de Dios que Él vino a predicar el Evangelio a los pobres. Vemos que Pablo estaba preparando la iglesia por 2 años. Él estaba preparando la iglesia y con este mensaje que ustedes tienen, con lo que ustedes están escuchando, las esperanzas que tú tienes hoy día, ve y compártelo. Porque hay personas igualmente con el dolor, con el vacío, con el sed, con el hambre de la palabra de Dios, como usted, lo que estás oyendo hoy día. Y no para así quedarnos sentados y decir, está bien, me gusta venir y alimentarme, pero usar esa bendición para otro. Dice la palabra de Dios en el 11, en el 12 de Hechos capítulo 19, dice esto. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios los hacía usando un siervo, usando un instrumento, Pablo. Y dice esto, y este del milagro no es un milagro ordinario, es un milagro extraordinario. Este es lo que Él hizo, y esto está diferente de lo que nosotros vemos en la Biblia. Esto es diferente, pero está en la Biblia, y eso quiere decir que Dios quería que nosotros aprendiéramos algo de ella. Lo puso en su palabra. Y dice el 12 así, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos un paño o un delantal de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dios lo que hizo aquí, usó a su instrumento Pablo y el paño donde él estaba sudando y el delantal que él usaba para trabajar. ¿Ves? En ese tiempo lo que hacían ellos, así como nuestros pueblos en México hacen, ellos tomaban un tiempo. Porque ellos trabajaban todo el día, desde la mañana hasta la noche, las 9, las 10 de la noche, así como en Michoacán, que me di cuenta. Ellos están trabajando desde la mañana, vendiendo, haciendo, pero toman un tiempo en cuando ellos van, no tanto ahora como antes,
Pero ellos toman un tiempo de ir a descansar en su casa porque saben que le van a seguir hasta las 9 de la noche. Entonces ellos toman, como se dice, una siesta. Ellos toman un break porque ellos están afuera desde la mañana, toman unas horas. En este tiempo ellos tomaban 4 horas de un break. Entonces venían para atrás y le daban hasta la noche. Dice la palabra de Dios que Pablo predicaba todos los días. Todos los días él le predicaba. Y dice la palabra de Dios, con el sudor y el delantal, ellos llevaban y se lo llevaban a los enfermos que no podían llegar donde él está. Y dice la palabra de Dios, déjeme leerlo una vez más, dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y el delantal de su cuerpo, las enfermedades se iban y de ellos y los espíritus malos salían. Nosotros tenemos que entender que esto era un método de contacto. Esto era un método de contacto. Dice la palabra de Dios de Pedro, que ellos ponían a todos los enfermos en la calle, para que solamente la sombra de Pedro pasara sobre ellos. Entonces vemos que este es un método de contacto que el Cristo, el Hamashiach, el Mesías, el Salvador que ellos estaban predicando, lleno de misericordia, no recibiendo nosotros lo que merecemos. Ten misericordia de mí, no me des lo que yo merezco. El Jesús que Pedro y Pablo estaban predicando, había poder, había un lugar de contacto. Aún Pedro está caminando y la sombra, ponen a todos los enfermos para que la sombra de Pedro, ¿de quién? La obra que Dios estaba usando en un instrumento, un método de contacto. Así como vemos aquí, los enfermos son sanados, un método de contacto. Pablo estaba trabajando en el sudor del trabajo. ¿Y quién vio a Dios? Uno que está trabajando. Yo lo he dicho 100 veces, el latino no le tiene miedo al trabajo. Entonces le damos y Dios va a usar la obra. Marcos capítulo 5, versículo 25 dice esto. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de un flujo de sangre, una mujer que está sufriendo por 12 años, padecía por un flujo de sangre. El 26 dice así. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastó todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer está sufriendo y ella está yendo a los médicos y ella está buscando resolver este problema, y dice la palabra de Dios que esta mujer gastó todo su dinero y no estaba mejorando, sino se estaba poniendo más enferma. Así nosotros estamos luchando, tratando. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastó todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. El 27 dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó el manto. Un método de contacto. Ella escuchó de Jesús. Ella escuchó que Jesús trae misericordia y gracia. Y si solamente toco, escuchen el método de contacto, el manto. No dice Jesús, dice su manto. Si solamente puedo tocar el manto de Cristo, seré sano. Dice la palabra de Dios, porque decía, si tocaré tan solo su manto, seré salvo. Ella estaba esperando. Ella dice, si solamente te puedo tocar. Ves, aquí en la iglesia, aquí en su palabra, si solamente levanto esto, Señor, y pidiendo tu toque, sáname. El lugar de contacto, en como delantar de esta sombra, de este libro, de ese lugar, vengo, Señor, y quiero tocar solamente el manto tuyo.
Porque yo, así como esta mujer, he escuchado de Jesús. Yo he escuchado y he visto a mi amigo que era borracho y drogadicto y pandillero y que él fue salvo. Yo he escuchado de él. Si yo solamente puedo venir y tocar el manto de Cristo. Porque decía, si tocaré tan solo el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero pasa algo muy interesante en el 30 y 31, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, él volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Jesús está diciendo esto. Jesús está caminando, Él está caminando y alguien aquí dice, si solamente toco el manto de mi Señor, seré salva. Alguien está diciendo esto, hijo, hija. Si solamente vengo, si abro su libro, la palabra de Dios, si vengo a esta iglesia para escuchar lo que Dios tiene para mí, si solamente toco el manto de su vestido, seré salvo. Y Jesús está caminando y alguien por medio de la fe toca y dice, aquí estoy, yo necesito ser salvo, yo creo en lo que tú hiciste por mí. Y tocamos el manto de Cristo. ¿Y qué pasa? Alguien se da cuenta. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién de ustedes ha tocado hoy a Cristo? Y Él da la vuelta y dice, y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, Él volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes ha tocado el vestido de Cristo? Y Él se da cuenta, y Él da la vuelta y dice, ¿quién está clamando? ¿Quién está diciendo, yo necesito de ti, yo necesito sanidad? Y por medio de la fe dice, si solamente puedo venir y tocar el manto de Cristo, el lugar de contacto, estamos escuchando, y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Ves? Uno de los que están ahí, le dicen a Jesucristo, ¿ves que la multitud viene? Y tú dices, ¿quién me ha tocado? No. Una persona de toda la multitud tocó a Cristo con fe y digo, si solamente puedo tocar el manto de Cristo, seré salvo. Una persona con la fe. Estamos aquí a un lugar de contacto. Eso es lo que quería decir la palabra de Dios. Y Jesús sana. Pero Cristo está en el cielo. Dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros entramos y tocamos el manto. Tocamos su palabra. Lo tocamos, lo abrimos por medio de la fe y Dios sana. Llegamos a la iglesia para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Es un lugar de contacto. Y nosotros estamos leyendo y nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Pero es por medio de la fe que nosotros hemos llegado aquí. Necesito de ti. Necesito ser salvo. Quiero ver. Quiero caminar contigo. Quiero ser tuyo. Y yo quiero que tú seas mío. Y uno acepta y por medio de la fe, por medio de su palabra, entonces lo mezclamos con fe y Dios hace un milagro. Un milagro en ti como lo ha hecho por tanto tiempo. Mezclar la fe con su palabra, la palabra dicha ahora, el Espíritu Santo llamando.
Dice la palabra de Dios en Filipenses, una vez más, Pablo está escribiendo a los de Filipenses, dice el capítulo 1, versículo 6, si lo quieren apuntar, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, estamos confiando, quiere decir otra versión, en esto, que el que comenzó en vosotros una buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Déme leerlo una vez más, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros una buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nosotros un día escuchamos, nosotros un día abrimos el oído y entró en el corazón la palabra de Dios. Y él dice la palabra de Dios, y estando persuadidos de esto, es estar confiando en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, donde nosotros no somos perfectos, pero Él sí, dice la palabra de Dios, que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alguien escribió esto, no sé quién lo escribió, yo nomás lo encontré y me gustó. Y dice, Él ofrece cura espiritual en términos tan fáciles. Entonces dice, Él está hablando de Cristo, dice, Él ofrece cura espiritual en términos tan fáciles que realmente se puede decir que Él sana libremente. Él está ofreciendo sanidad espiritual tan fácil que realmente se puede decir que Él sana libremente. De modo que si nuestras almas mueren a causa de sus heridas, no es por culpa de nuestro médico. Si nosotros seguimos en esta vida atormentados en el corazón y la mente, no es el culpa del médico espiritual, hablando y haciendo referencias a Cristo. De modo que si nuestras almas mueren a causa de sus heridas, no es por culpa de nuestro médico, en este caso Jesús. No es por falta de habilidad o de voluntad de Él, pero puramente debido a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir este autor? No es porque Dios no puede, no es porque Dios no quiere, Él lo puede hacer. Pero nosotros, si negamos a Cristo y lo que Él hizo por nosotros, nosotros estamos negando que el médico nos toque y nos sane. No por afuera, sino por adentro. No por lo que podemos tocar con nuestras manos, sino el corazón y el alma. Dios quiere hacer esta obra. Dios quiere y Dios puede. Nosotros tenemos que aceptarlo. Y hay muchos de nosotros que hemos recibido. Hay muchos que nosotros estamos disfrutando del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios. Nosotros estamos disfrutando de eso. Pero ¿qué de tu hermano? ¿Qué de tu hija? ¿Qué de tu madre? ¿Qué de tu padre? Nosotros estamos disfrutando del toque del médico, Cristo Jesús. Y nosotros estamos alegres. Yo veo a los niños de 2 años, de 1 año, y ellos se ponen contentos. ¿Y qué hacen? Ellos están bailando. Ellos tienen tanto gozo, ellos están bailando, ellos están haciendo un método de alegría. Así como yo, cuando yo acepté a Cristo, yo quería decirle a todo el mundo lo que Dios hizo en mí, la sanidad, pero primeramente el perdón que yo recibí, y viendo el milagro que Dios hizo en mí. No es la culpa del médico, es nosotros abriendo el corazón a Cristo, es nosotros recibiendo la sanidad de Cristo.
Nosotros nos gozamos en el bienestar y el paz de Dios, pero ¿qué de la otra persona? Dios quiere también que todos vengan al arrepentimiento, que ni uno se pierde, que todos vengan al arrepentimiento, aún esa persona. Nosotros no somos mejores que esa persona. Dice la palabra de Dios en Malaquías 6:10. Malaquías 6:10. Voy a leer lo último del versículo y dice la palabra de Dios que Dios está hablando. Dios está hablando y Él dice esto: probarme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré la ventana del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios está dando y Él está diciendo: pruébame. Porque hasta aquí has vivido tu vida, hasta aquí tú has hecho lo que tú quieres. Y mira dónde andas, sin alegría, sin paz, buscando, y no encontramos hasta que venimos a Cristo. Y Dios dice esto: pruébame ahora en esto. Pruébame, ve si es cierto lo que yo digo. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré la ventana del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Ya estás cansado? ¿Ya te cansaste de correr lejos de Dios? Ya te cansaste, dice: ahora pruébame a mí. Hija, mirar. Hijo, mirar. Si no abro las ventanas del cielo, tan grande la bendición que ya no cabe uno como un niño danzando delante de Dios con alegría de lo que Él nos ha dado. Y Él está dando principio a esta obra y Él lo va a terminar. Nosotros solamente tenemos un toque, estamos probando un poquito del cielo aquí, que nos espera en el cielo. Siguiendo con el versículo 10, al fin del versículo 10 dice: y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El evangelio de sanidad, de lo de adentro, del corazón, de la mente, la sanidad. Y dice: y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y uno está librado de las cadenas, de la droga, del alcohol que Satanás ha puesto, y uno llega al lugar de contacto. Yo quiero Cristo. Yo quiero apenas tocar el manto del Salvador. Yo solamente quiero tocar el manto para ser sano. Cámbiame, Dios. Guíame en el camino recto, que es Jesús. Dame vida, dame vida. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y lo quiero. Y uno se rinde a Cristo, el lugar de contacto. Dios está llamando. Y Él hoy dice: ¿quién es aquel que me tocó? Alguien me tocó. Alguien vino por medio de fe y dice: yo quiero, yo necesito, yo creo. ¿Cómo podemos venir delante de Dios? Por medio de la cruz, entendiendo lo que Él hizo por nosotros, rindiéndonos a Él. Y dice: yo ya terminé con mi vida, yo quiero que tú vengas y vives en mí. Cámbiame. Dame la victoria que yo nunca he podido tener en mí mismo. La victoria de Cristo murió por nuestros pecados y nos da la gracia de ser suyo. Una vez más les quiero decir esto:
que el reino de Dios es compuesto de milagros. Mira lo que Él ha hecho en tu vida y lo quiere hacer. Lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Un reino donde Él es Rey. Entreguémonos a Cristo. Amén.